ha terminado. Podrían empezar a vivir sus vidas por separado. Con el divorcio prácticamente cerrado, Ted pareció recobrar energía. Tenía una nueva novia y estaba dispuesto a iniciar el siguiente capítulo de su vida. Se sentía optimista, en realidad ya había pasado lo peor. Era un hombre de 52 años muy fuerte y saludable. En cierto sentido, todavía tenía por delante toda su vida o gran parte de ella. El sábado 20 de octubre, Ted subió a su Porsche y se dirigió hacia East Hampton para pasar un tranquilo fin de semana en Middle Lane. Aquella noche cenó solo en su restaurante favorito. Pidió filete de atún fresco y unas copas de vino blanco. Dio un paseo por la playa y llamó a su novia por el móvil. Luego regresó solo a la mansión. El lunes por la mañana, Ted Amon no fue a trabajar. Además de no presentarse a una reunión, Ted no se había preocupado de que alguien fuera a buscar a los niños a la escuela, algo muy poco habitual en él. Todo el mundo empezó a llamarme del despacho y a preguntarme si el señor Amon me había llamado o no. Llamé al móvil del señor Amon, creo que 4 o 5 veces, pero no me contestó. El socio de Ted, Mark Angelson, recogió a Mil Masias, alquiló un helicóptero y voló hasta East Hampton. El coche de Ted estaba aparcado delante de la casa y sus 3 perros ladraban furiosos desde la parte de atrás. Encontraron la puerta del garaje abierta y la alarma desconectada. Buscaron por toda la planta baja, llamando a Ted. Ted, señor Amon. No hubo respuesta. Por lo que subieron a la primera planta y siguieron llamándole. Ted, no se movía, no contestaba. Mark me dijo, Milton, aquí pasa algo raro, pero que muy raro. Finalmente encontraron su cadáver en el dormitorio principal. Abajo estaba el clip de Ted con $1.800 en billetes. Era un claro indicio de que no se había tratado de un atraco o de un robo. También por la forma en que lo habían asesinado, era un crimen muy brutal. Le habían golpeado en la cabeza 30 veces por lo menos. Debía ser un móvil personal, debía ser alguien realmente furioso contra la víctima. Poco tiempo después del asesinato, me llamó la primera esposa de Ted Amon, Randy Day, y quedé con ella en la cafetería del Waldorf Astoria. Aunque Ted y Randy se hubieran divorciado casi 20 años atrás, seguían siendo buenos amigos. Ella estaba destrozada y furiosa. Ted le había dicho, esta mujer no estará satisfecha hasta verme muerto. 2 días más tarde, estaba muerto. La policía quería interrogar a la viuda y a su amante. Ambos afirmaron tener sólidas coartadas para el fin de semana, pero se negaron a hablar con los agentes. En lugar de eso, Generosa contrató a un abogado defensor especializado en casos de asesinato. ¿Por qué? Quizás solo fuera una decisión preventiva inteligente, porque contaba con tener que responder a muchas preguntas, pero quizá fuera de otra cosa. Fueron pasando los días y las semanas, y el caso empezó a perder interés. Pero entonces, a mediados de noviembre, los abogados abrieron el testamento de Ted Amon y descubrieron una verdadera bomba. Al parecer, el testamento de Ted no había sido actualizado desde 1995. Sin duda, estaba pendiente de actualizar a consecuencia del divorcio. Pero los papeles del divorcio todavía no estaban firmados. El testamento estaba intacto. Y en cuanto a la fortuna de Ted, Generosa se lo quedaba todo. Así de fácil. Generosa pasó de ser una acomodada mujer divorciada a una viuda inmensamente rica. Casi todo el mundo en su situación habría dado pruebas de discreción, pero Generosa no. Parecía dispuesta a montar un gran revuelo junto con su impresentable amante. En las semanas posteriores al asesinato de Ted Amon en su mansión de East Hampton, su exmujer Generosa y el amante con quien vivía, Danny Pelosi, se negaron a cooperar con los investigadores. Lo normal, si la policía te dice que tienes ciertas preguntas que hacerte, es exigir quizá que te lean tus derechos, pero te sentirás obligado a decir todo lo que sepas sobre el asesinato de tu cónyuge.
Pero en lugar de eso, la pareja contrató a un equipo de abogados de primera línea, aunque no por ello se libraron del acoso de los medios. Cualquier abogado defensor que se precie habría aconsejado a Generosa y a Danny que se comportaran discretamente, pero ellos ya no aceptaban consejos de nadie. En lugar de mantener un perfil bajo, se casaron por todo lo alto, tan solo 3 meses después de la muerte de Ted. La gente quedó horrorizada. ¡Asombroso! Bien, lo mínimo que se podía decir era que se había recuperado muy pronto del duelo por la muerte de su exmarido. En cuanto a Danny, se divorció de su primera esposa la víspera de casarse con la segunda. Fue algo escandaloso, sin duda. Y desde mi punto de vista, con todos esos abogados carísimos alrededor, van y hacen justo lo que más podía alimentar las sospechas y el interés de la prensa amarilla. Para escapar a la atención de los medios, Generosa y Danny se trasladaron con sus hijos a la mansión de Cowerwood, en Inglaterra. Pelosi se adaptó entusiasmado a su nueva prosperidad y empezó, según dicen, a gastar millones de dólares en barcos, coches y viajes para él y sus amigos. Podía ir y venir como quisiera. Se fue a Las Vegas con cientos de miles de dólares del dinero de Generosa y lo único que ella le dijo fue que lo apostara todo a una sola mano de blackjack. Pero la fiesta no duró mucho. Un mes después de la boda, Pelosi estaba de vuelta en Long Island para presentarse a juicio por haber conducido bebido. Con la investigación del asesinato en mente, las autoridades le retiraron el pasaporte para que permaneciera en Estados Unidos indefinidamente. Con todo el respeto hacia la prensa, no tenemos nada que declarar en estos momentos. Pero los medios de comunicación eran implacables. Hola, ¿es usted Danny Pelosi? ¡Largo de aquí! ¿Es usted Danny Pelosi? Sabes muy bien que soy Danny Pelosi. ¡Largo de aquí! Y aunque sus abogados le dijeron que guardara silencio, Danny no podía quedarse callado. ¿Ha hecho usted alguna cosa en algún momento para hacer daño a Ted Amon? Jamás, jamás. Lo que le sucedió al señor Amon es un pecado. Quien lo haya hecho tendrá que pagar una gran penitencia. ¿Quién ha podido matar a Ted Amon? Si tuviera la respuesta, se la daría. Porque en toda esta historia, el que está sufriendo más presiones soy yo. Todo me cae encima. Creo que Danny Pelosi estaba encantado de ser el centro de atención, aunque esta atención implicara la sospecha de haber cometido un crimen horrendo. Le encantaba llamar la atención. Generosa regresó a Estados Unidos para vivir con Danny en Center Mauritius. No eran los Hamptons, precisamente. Pronto se dijo que la pareja bebía demasiado y se peleaba a gritos casi cada noche. Era una especie de novela de James McCain, como El cartero siempre llama 2 veces. Esos dos empezaron a destrozarse mutuamente. No sé si porque se sentían culpables de lo que había sucedido o simplemente por la personalidad de ambos. Entonces la vida de Generosa empezó a ir de mal en peor. En mayo de 2002 empezó a sufrir desmayos. Un mes más tarde le diagnosticaron cáncer de mama y tuvo que iniciar un tratamiento de quimioterapia. Mientras tanto, Danny se declaró culpable de haber conducido bebido y fue condenado a 1 año de cárcel. Salió en libertad en junio de 2003. Por favor, respetadme un poco, chicos. Ha sido un largo camino y quiero volver a casa con mis hijos, con mi mujer. Pero Danny no estaría tranquilo mucho tiempo. La investigación del asesinato de Amon estaba cobrando impulso, y los investigadores tenían la mira puesta en él. No teníamos arma homicida, no teníamos testigos presenciales. Danny Pelosi no había confesado jamás haber cometido el crimen, y la policía tenía que sortear estos obstáculos y encontrar la manera de montar una acusación que a la larga pudiera terminar con una condena. Los detectives descubrieron que Generosa y Danny habían instalado en secreto un sistema de vigilancia de alta tecnología en la mansión de East Hampton para poder espiar a Ted. Por lo tanto, ese sistema permitía tener una película del crimen. Tendríamos las imágenes del asesino subiendo por las escaleras, entrando en el dormitorio principal. Pero cuando los investigadores fueron a buscar el sistema, descubrieron que su disco duro había desaparecido misteriosamente. Esa desaparición nos dijo que A sabía de su existencia, B sabía cómo desactivarlo y C sabía que habría captado la imagen, de manera que era un indicio muy importante.
Mientras tanto, el cáncer de Generosa estaba empeorando. Consciente de que le quedaba poco tiempo de vida, redactó otro testamento. Danny no aparecía en él. En lugar de eso, recibió una cantidad fija, una especie de finiquito. Generosa y él decidieron que recibiría $2 millones, un dinero con el que podría pagar su defensa legal cuando fuera procesado. En julio de 2003, Generosa abandonó definitivamente a Danny y regresó con sus hijos a la mansión de Middle Lane. Murió al cabo de un mes y en su testamento final lo dejó todo a sus hijos y, irónicamente, a la institución benéfica Aemon, fundada por Ted. Y dejó a sus hijos bajo la custodia de Kay Main, su niñera. Danny recogió las cenizas de Generosa en la lujosa funeraria Frank E. Campbell de Manhattan y se las llevó al cercano Stanhope Hotel. Entró en el bar, pidió una cerveza y un Cosmopolitan, el cóctel favorito de Generosa, y le ofreció un brindis de despedida. Un fotógrafo que estaba casualmente allí captó la imagen. Danny Pelosi volvía a ser noticia. Meses después de la muerte de Generosa, Danny Pelosi era el principal sospechoso del asesinato del millonario Ted Aemon. Era un tipo con la motivación y la facilidad de acceso necesarias para cometer este tipo de crimen. Pero sería muy difícil conseguir pruebas suficientes para poder procesar al antiguo electricista. Un gran jurado empezó a evaluar las pruebas disponibles en junio de 2003. Los investigadores tardarían 9 meses en interrogar a casi 60 testigos. Nos costó muchísimo reunir pruebas y hablar con los testigos. Todas las personas a las que queríamos interrogar se negaban a hablar con nosotros. Finalmente, no fueron los testigos quienes aportaron los testimonios más condenatorios, sino el propio sospechoso. Danny era un bocazas, incapaz de guardar silencio. Pero ahora ese rasgo de su carácter iba a jugar en su contra. Es un hombre bastante fanfarrón y muy charlatán. Su peor enemigo es él. Ciertos testigos admitieron ante el gran jurado y más tarde durante el proceso que Danny había confesado haber matado a Ted Aemon y otros que había hablado de ello. Según su amigo James Nicolino, el hombre que había indicado a Danny el proyecto de reforma de la casa de Generosa, Danny empezó a hablar de matar a Ted un año antes del asesinato, una noche que salieron de copas. Le dijo a Nicolino que iba a encontrar la manera de conseguir el dinero de Generosa y que haría lo que fuera para ello. Si tenía que romperle la crisma a Ted Aemon, pues estaba dispuesto a hacerlo. Después del asesinato, la amiga de Danny, Tracy Rivenfeld, dijo que Danny había presumido de ello. Le dijo que había entrado en la casa y además le dijo, le rompí la crisma a golpes y él no hacía más que llorar como una zorra suplicándome que no le matara. La siguiente ocasión en la que Danny había confesado ser el asesino de Ted fue después de casarse con Generosa en 2002. La niñera inglesa, Kay Main, dijo que Danny le había contado que Ted le había suplicado clemencia cuando le mató a golpes. Regresó a casa borracho, la despertó y, según dijo ella, estaba intentando asustarme. Le había susurrado al oído, maté a Ted y fue horrible. Había sangre por todas partes. Las confesiones eran condenatorias.